La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Economista, según un criterio constitucional, en realidad las preguntas del gobierno no tienen una verdadera intención o bandera política, digamos, o un trasfondo de interés. Definitivamente, la consulta popular y toda consulta popular tiene un interés político. Quien diga que no es así está faltando a la verdad. Una consulta popular tiene un interés político, por eso la plantea un gobernante o puede impulsarla también un grupo de la sociedad civil. Esas posibilidades están establecidas en la Constitución. Lo que sucede es que hay consultas populares que abordan temas de fondo y consultas populares que no se atreven a tocar esas cuestiones profundas que serían indispensables para resolver los problemas nacionales. Yo haría una puntualización adicional. Al presentar esta entrevista se señala que el gobierno nacional ha invitado a elevar el debate para que sea un proceso democrático. Yo saludo esa decisión del gobierno, pero en la práctica no la veo, porque el presidente de la República una y otra vez, y sus voceros igualmente, lo que han hecho es señalar de entrada un parteaguas. Los que están a favor de la consulta popular son los buenos, los que están en contra son los malos, porque resulta, si uno va a votar no en la consulta popular, estaría apoyando al narcotráfico, al crimen organizado, sería de alguna manera cómplice de la corrupción. Ese planteamiento que ha llevado adelante el presidente de la República desde el inicio es antidemocrático y no ayuda a discutir las cuestiones de fondo de cada una de las preguntas. Hablemos un poco de los temas. La propuesta sobre la extradición de líderes del crimen organizado ha sido una de las banderas para la presentación de la consulta, pero ¿es esta, y es una de las preguntas que se hacen muchos expertos también, si es esta una medida suficiente para luchar contra el narcotráfico y sobre todo considerando que países como México y también como nuestro vecino Colombia tienen medidas muy similares y el narcotráfico está muy lejos de extinguirse en esos países? Definitivamente esa medida no es la solución, tal como la planteó una y otra vez el propio presidente Guillermo Lasso. No todo delincuente es extraditable. Debe demostrarse un vínculo con el Estado que solicita la extradición, puesto que normalmente esa persona debe haber cometido algún delito en esa jurisdicción. Aquí se está manejando la información de una forma sesgada, tramposa. Cuando se dice que con esta pregunta vamos a poder expulsar a quienes están vinculados al crimen organizado, no es así. Extradición no es igual a expulsión. Basta ver, Gisela, lo que sucedió la semana pasada, hace muy pocos días, cuando Colombia no impulsó un proceso de extradición de este oficial de policía femicida que fue traído al Ecuador, sino que le expulsó, porque el proceso de extradición podía haber tomado mucho tiempo. En ese escenario lo que hay que tener muy claro es que el Ecuador no es que va a agarrar a un grupo enorme de delincuentes y los va a mandar en un barco o un avión. No, así no funcionan las cosas. Tiene que haber un proceso a partir de un convenio bilateral entre el Ecuador y el Estado solicitante. El Ecuador no va a decidir cuándo y a quién extraditar. Solo responde a los requerimientos que le hace el otro Estado. O sea, que para poder dar paso a la extradición se requiere una identidad sustancial en las normas penales de ambos Estados. Y como bien señala Gisela, Colombia no ha resuelto el tema del narcotráfico con la extradición y México tampoco. Hay otras medidas que se debió haber impulsado y no hacernos creer que con la extradición se va a dar un golpe duro al narcotráfico. No es así. Esa es una medida que no resuelve los problemas. Y es más, ahí hay un tema que a mí me preocupa mucho, porque la declaración de que se va a expulsar, se va a extraditar a los miembros relacionados con el crimen organizado transnacional es demasiado genérico. ¿Qué significa crimen organizado transnacional? ¿No podrá abrirse la puerta para vendetas políticas?
Me pregunto, y entonces en ese escenario estamos frente a otra realidad. Esta pregunta no va a resolver los problemas por más que el presidente de la República le haya presentado como la gran solución. Conceder la extradición a alguien requiere un proceso y, por ejemplo, los Estados Unidos no va a reclamar a todos los miembros de una pandilla del crimen organizado, de una banda del crimen organizado. Estas cosas tienen que quedar absolutamente claras. Esta pregunta no resuelve el problema de fondo. Ahora, por otro lado, en el afán de restar competencias al Consejo de Participación Ciudadana, el gobierno plantea mantener las postulaciones ciudadanas para las autoridades de control, pero que su proceso de selección sea en el legislativo. Los procesos para designar al contralor, fiscal, defensores públicos y del pueblo y a los vocales del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral estarán en manos de la Asamblea Nacional. Sin embargo, para varios analistas esta pregunta representa el beneficio para el gobierno de prorrogar las funciones de las autoridades de control que están ahora en ese cargo. ¿Existe en realidad un beneficio para el gobierno en esta pregunta? Exactamente, Gisela. Ese es el problema. Yo invito a la ciudadanía a que lea cada una de las preguntas y haga el esfuerzo por leer también los anexos y las transitorias, reconociendo, como lo hemos hecho oportunamente, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no cumplió con el objetivo que propusimos en Montecristi en el año 2007-2008, no es la solución entregarle a la Asamblea Nacional esa tarea, porque es volver a la vieja práctica que queríamos superar. Recuerde la ciudadanía, sobre todo las personas de más edad, cómo se distribuían en la Asamblea Nacional, en el Congreso Nacional, en la época, los distintos cargos donde se podía controlar el Estado. Para ponerlo en términos muy sencillos, los gatos se ponían de acuerdo quién iba a controlar la despensa. Luego, lamentablemente, ya en el gobierno de Correa, cuando Correa se transforma en el caudillo del siglo XXI, ya no eran los gatos, era el gato que controlaba la puerta de la Asamblea, de las instancias de control, no de la Asamblea, a través de la Asamblea, por supuesto. Y lo grave es que la disposición general y las disposiciones transitorias de esa pregunta introducen elementos que deben ser analizados con detenimiento, elementos muy preocupantes. La primera disposición general dice que se suspenderán todos los concursos de designación de autoridades que se están realizando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se suspenden todos los concursos. Entonces uno comienza a atar cabos. ¿Por qué no se nombra a la persona que va a estar al frente del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué se da tantas largas y ahora que no hay suficientes miembros en el Consejo de Participación Ciudadana, parece que este señor continuaría? Porque se suspenderían todos los concursos en marcha. Y luego hay las transitorias adicionales, le otorgan al presidente de la República un plazo de 180 días, 6 meses, para que mande a la Asamblea Nacional la ley a través de la cual se va a hacer realidad todo este nuevo cambio que se introduce a través de una enmienda constitucional en la Carta Magna. Y la Asamblea tiene 365 días, 12 meses, un año para tomar una decisión. De hecho, ya estamos hablando que cuando se nombre a las nuevas autoridades de control, habrá terminado el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Entonces, la intención sí sería, como dicen varios expertos, pues que se prorroguen en funciones las autoridades de control actuales. Y esto está en contra incluso de ese gran objetivo planteado por el presidente Guillermo Lasso. Él dijo una cosa que ha repetido con insistencia, que hay que fortalecer la institucionalidad democrática del país. Yo también estoy de acuerdo que hay que fortalecer la institucionalidad democrática del país, pero con esta pregunta no se fortalece, porque queda abierta la puerta a una larguísima transitocracia. Siguen los encargados de las funciones de control, en su mayoría, como vemos, gente allegada, cercana o de alguna manera vinculada al propio gobierno. Pero además de lo que usted acaba de mencionar, pues tiene también, además, la Asamblea Nacional, considerando que es el centro de las pugnas y el interés político, la capacidad de elegir a las autoridades de control. Bueno, vamos a ver qué sucede. Ya lo experimentamos. Yo no espero nada nuevo, porque en la Asamblea Nacional se pondrán de acuerdo cómo puede procesarse esto
en base a la experiencia anterior, sabemos que habrá reparto de las cuotas de poder. La troncha política volverá a aparecer con mucha fuerza. Lamentablemente, el Consejo de Participación Ciudadana no funcionó de la manera adecuada, pero se pudo haber buscado una fórmula intermedia en donde la participación de la ciudadanía sea determinante. Lamentablemente, lo que estamos viendo con esta consulta popular es que a la postre, lo que se quiere es fortalecer el hiperpresidencialismo que tanto le molestaba al señor Guillermo Lasso cuando era candidato a la presidencia de la República. Llegó a la presidencia y entonces no solo que quiere manejar ese poder enorme que tiene el presidente, sino ampliarlo. Entonces, las autoridades de control van a ser electas por las mayorías políticas que existen en la Asamblea, como se hacía antes. Como era anteriormente, ajá. Gisela, anteriormente es cero así, y eso es algo que quisimos superar en Montecristi. Lamentablemente, insisto, una vez más, no funcionó como nos imaginábamos. Y además que esto va a interrumpir seguramente las funciones y las actividades del legislativo en la Asamblea. Bueno, esto es parte de la vida política nacional. La Asamblea Nacional tiene que cumplir varias funciones. La primera fundamental es legislar. Otra también fundamental es fiscalizar. Y una tercera en la cual la Asamblea Nacional prácticamente no ha entendido qué es lo que tiene que hacer es la de representar la voluntad política abriendo el foro del debate nacional. En la tarea de fiscalizar esta Asamblea no ha funcionado. En la tarea de legislar lo ha hecho muy mal o a través de leyes que entran simplemente por el Ministerio de la Ley con la complicidad de algunos partidos políticos que en lugar de llegar a acuerdos amplios buscan los acuerdos bajo la mesa y el Foro Nacional no ha sido. Y esta realidad tan lamentable de la Asamblea Nacional no se va a resolver reduciendo el número de asambleístas. La calentura no está en las sábanas. Hay que buscar otras soluciones de fondo a esos problemas que podían haber pasado por mejorar la calidad de quienes aspiran a alguna candidatura. Esto también es otra cuestión que tiene que quedar muy clara. Reducir el número de asambleístas es, disculpen el término, una verdadera tomadura del pelo. Un menor número de asambleístas no asegura nunca una mayor calidad de la Asamblea Nacional, pero sí va a provocar algo que me preocupa sobremanera, una mayor concentración del poder en los dos centros que configuran el escenario político del país, Quito, Pichincha, Guayaquil, Guayas, porque esas provincias mantienen casi intocado el número de asambleístas. Pichincha pierde 2, Guayas pierde 1. Y hay 9 provincias que se quedan con un solo asambleísta. Todas las provincias amazónicas, la provincia de Galápagos, se queda con un solo asambleísta Cañar y un solo asambleísta el Carchi, y hay otras provincias a las cuales se reduce de 4 a 2, y en ese escenario incluso Manabí pierde 2 asambleístas, y en ese escenario, de una manera perversa, yo no entiendo cómo la Corte Constitucional aceptó esa pregunta, incluso se multiplica por 2, más de 2, el número de asambleístas nacionales. ¿Qué es lo que va a provocar eso? Que va a haber una mayor concentración de estas dos polos del poder, este bicentralismo, porque la mayoría de asambleístas nacionales provienen, como bien sabemos, de las ciudades de Quito y Guayaquil. Uh-huh. Pueden ser gente de provincia, pero que viven en las ciudades grandes, Guayaquil y Quito. En ese contexto, a la postre, lo que estamos viendo es una pérdida de la representación política de muchos segmentos, sobre todo de las pequeñas provincias, y adicionalmente estamos viendo una mayor concentración del poder en las dos ciudades más grandes. Y hay un asunto aquí adicional sumamente grave y preocupante a mi modo de ver, el hecho de que a la postre esto va a favorecer el autoritarismo y la concentración del poder en el Ejecutivo. La arbitrariedad, el autoritarismo, la concentración de poder, porque lo que estamos viendo es que con esta campaña se está debilitando el contrapeso político que debe tener el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional. Se está debilitando la eficacia del control y la fiscalización que debe tener la Asamblea Nacional. Entonces, desprestigiar el órgano legislativo es una de las tareas que impulsan gobernantes autoritarios. Esto favorece nuevamente al hiperpresidencialismo. Lo que criticaba justamente el presidente de gobiernos anteriores. Exactamente. Una cosa es con violín y otra es con guitarra, mi querida
Varios analistas sostienen que el Código de la Democracia prácticamente entra en una reforma profunda por el simple hecho de que no hay legislación o articulado que permita consagrar la verdadera participación política en el país. ¿Cree usted que las preguntas de la consulta tienen en realidad el alcance necesario para que se produzcan todos estos cambios planteados? Gisela, lamentablemente no, porque mire, se establece también una de las preguntas que creo que es la número 4, que dice sí, que hay que reducir el número de partidos y de movimientos políticos. Ese no es un tema constitucional. Simplemente hay que cumplir con lo que manda el artículo 322 de la Ley Orgánica Electoral. Ahí se establece con absoluta claridad que los partidos y movimientos políticos tienen que cumplir con una serie de requisitos para poder existir. ¿Qué hace el Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué no cumple con la ley? A mí me habría gustado, por ejemplo, que se establezcan un par de preguntas adicionales. Una, sugiero que la elección de quienes van a la prefectura o a la alcaldía se haga en 2 vueltas. Así, en lugar de tener... Usted estuvo dirigiendo ese debate el día de ayer, yo no perdí palabra alguna, pero no saqué mucho de provecho, le soy absolutamente franco, y no es culpa de quien dirigía el debate, sino de la lógica mismo del debate y de la calidad de la mayoría de personas que aspiran a esas candidaturas. Que la elección sea en la segunda vuelta. Entonces ahí tenemos el tiempo para que las 2 personas finalistas diriman frente a la ciudadanía cuáles son sus propuestas y no se pasen simplemente haciendo acusaciones totalmente intrascendentes o tratando de coincidir con lógicas populistas para conseguir un par de votos. Luego habría sido también muy interesante, otra pregunta en esa línea, que se prohíba que haya candidaturas de personas que no hayan militado en el partido político que presenta la candidatura al menos 3 años antes. Eso sería fantástico. Y luego una tercera opción, que se prohíba la reelección de quienes, habiendo llegado con el voto popular, por ejemplo, a la alcaldía, se hayan desafiliado y quieran ahora reelegirse por otro partido político. Yo creo que esos son los temas de mucho más fondo que habrían ayudado a mejorar realmente la estructura política, a transformar las maquinarias electorales en verdaderas organizaciones de representación popular, en verdaderas organizaciones de representación y acción política legítima y eficaz, que garanticen el funcionamiento democrático de esos partidos y de esos movimientos. Pero esas preguntas no están ahí. La pregunta que nos hacen sobre la reducción de los partidos y movimientos políticos es innecesaria. Bueno, la pregunta 4 a la que se está refiriendo del referéndum apunta a los 272 movimientos políticos, pero deja de lado a los partidos, ¿no? Bueno, eso es un tema que hay que revisar si está establecido en las transitorias, en los anexos. Y el tema aquí no es que haya muchos partidos políticos, sino que la mayoría son muy malos. No es un tema de número, es un tema de calidad. No entendemos eso y yo creo que eso se resuelve con algunas de las ideas que les acabo de formular. Y por supuesto hay otras opciones para mejorar la calidad de los partidos políticos, porque lo que necesitamos no es menos partidos políticos o menos movimientos políticos, sino mucho más calidad en su representación de los intereses del pueblo, en su representación de las perspectivas que abren para la sociedad ecuatoriana. Ahora, de ser aprobada la consulta popular, ¿existen plazos fijos de transición para cumplir con estos cambios que se han establecido? En algunos casos sí, como el que hemos mencionado, Gisela, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yeah. Eso puede tomar 2 años hasta que entre en funcionamiento, 2 años o más. En otros casos eso no está establecido y lo que queda abierta es la puerta para la transitocracia. Por ejemplo, hasta que no se modifique la ley esta que tiene que ver con la extradición, con la posibilidad de extraditar a connacionales, a compatriotas, el Ministerio de Relaciones Exteriores podría, a través de acuerdos ministeriales o de resoluciones administrativas, poner en marcha lo que se quiere decidir en las enmiendas. Lo mismo en el resto de preguntas, solo hay una pregunta que no requiere esa disposición. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y por darnos esta importante explicación sobre cada uno de los puntos de la consulta popular. Muchísimas gracias. Yo le agradezco, Gisela. Para mí ha sido un gusto y espero que el debate
fortalezca la discusión profunda y no ese binarismo obtuso. Quienes están a favor del narcotráfico y quienes están en contra. Eso le hace daño a la democracia. Eso no ayuda a la discusión política. Muy buenas tardes y muchas gracias. Igual a usted. Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente.